Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey universal, Rey de paz, de justicia y de amor. Nos acompaña el coro de la comunidad católica de Parlier, California. Que viva mi Rey, que impere en la tierra triunfante su ley, que impere en la tierra triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Viviendo y muriendo mi grito ha de ser, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Al fin en el cielo gritando entraré, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Queridos hermanos y hermanas, este día la Iglesia concluye un año más de fe, año de la Iglesia, año litúrgico que concluye con la solemnidad de Jesucristo, Rey universal. Le damos gracias al Espíritu Santo por haber llevado hasta los últimos rincones de la tierra ese pregón victorioso de Jesucristo que resucita de entre los muertos y le da la victoria a sus fieles. Con humildad reconozcamos nuestras faltas, sabiendo que solo en Jesucristo encontramos la verdad, encontramos la salvación, encontramos aquel pastor que nos guía por sendas de verdad, de paz y de justicia. Ofrecemos el servicio de palabra viva, viva la palabra, por todos los enfermos que se encuentran en sus casas, hospitales o asilos de ancianos, por los que viajan, por aquellos que trabajan bajo las inclemencias del tiempo, donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que hoy es el domingo solemne de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. También quiero recordar la fiesta de Miguel Agustín Pro, que murió dando testimonio precisamente de Cristo Rey cuando lo fusilaron el gobierno anticlerical de México en aquel tiempo. Y él prefirió morir antes de renunciar a su Dios y Señor, gritando: ¡Viva Cristo Rey! Por intercesión del Padre Miguel Agustín Pro, pedimos para que haya paz en la nación mexicana que ahora está siendo asediada por narcoterroristas, y para que el gobierno y todas las instituciones tengan el poder de llevar la paz a todos los hogares con la ayuda del Señor y con el buen entendimiento de todas las partes involucradas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad.
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Senderos de justicia trataste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Preparas tu banquete frente a los que me odian. La mesa está ya lista, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Bondad, misericordia me sigan por doquier. Habite yo en tu casa por los siglos. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en este domingo concluye un año más de la Iglesia del ciclo A, en el que el Evangelio de Mateo nos presentó a Jesús como maestro insigne de la verdad desde la perspectiva de la fe judía, como el nuevo Moisés, pero también como la sabiduría de Dios, como aquel que enseña con autoridad. Jesús es presentado hoy como el pastor que conoce a sus ovejas, que da la vida por ellas y que las lleva al bienestar que no tiene comparación, a esa salud y felicidad de una satisfacción que de verdad responde a los anhelos más profundos del corazón humano, con el fin de hacernos gozar de esa vida abundante que solo Él puede dar, la vida eterna. Una vida que aquí comienza, pero que no tiene fin, porque con Dios estamos llamados a vivir para siempre, de la felicidad para la cual hemos sido destinados, por la que fuimos creados, redimidos y santificados. Sin embargo, el objetivo de la historia de salvación y de la creación entera, así como del diálogo íntimo entre Dios y cada una de sus ovejas, es decir, de cada ser humano llamado a ser hijo o hija de Dios, consiste en que cada persona sea persuadida por el amor de Dios
que está dispuesto a dar la vida por él o ella, pero también espera que cada ser humano responda con su libertad y dé cuentas a Dios, a sí mismo y a los demás de esos talentos que le han sido confiados, de esos dones, pero sobre todo de esa capacidad de elegir. Porque en la medida que apreciamos el don que se nos ofrece de la vida eterna, en esa medida podemos poner a trabajar toda la inteligencia, nuestra capacidad de amor, todas nuestras fuerzas humanas, nuestra personalidad, cuya alma debe estar abierta al misterio de Dios, y dar cuentas con responsabilidad de ese gran don de la vida divina. Jesús hoy es presentado por la iglesia ante las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores, como sabiduría máxima de Dios para guiar a los pueblos con la luz de su evangelio, como pastor insigne de cada alma, de cada corazón, de cada mente, de cada cuerpo, para satisfacer todo lo que deseamos en lo más profundo de nuestro ser y que Dios sabe que necesitamos. Pero ante todo, Jesucristo vino a reinar de una manera única, como ningún otro fundador de ninguna religión, como ningún otro profeta pudo hacerse portavoz de la palabra de Dios. Porque Jesús no solamente es el culmen de toda profecía, el maestro de maestros, sino que además es la verdad en persona. Es la palabra encarnada de Dios, personal, directa, insuperable. No hay nadie que pueda ser más grande que Jesucristo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, toda la verdad, toda luz. Él vino a vencer todo lo que se opone a la luz, todo lo que está en contra de Dios. Él vino a vencer a todos los enemigos de los seres humanos. Porque la palabra de Dios habla de fuerzas ocultas, de poderes, potestades, adalidades, fuerzas secretas y oscuras que están dentro del mundo y más allá del mundo. Fuerzas tenebrosas contra los que los humanos se sienten aterrados precisamente porque son misteriosas, difíciles de poder analizar por la ciencia o por la razón y que se hacen presentes de alguna o de otra manera. Pero que Jesucristo vino a derrotar a todas ellas con la fuerza de su palabra, con la espada de su espíritu, con la pureza de su amor y sobre todo con la franqueza de su enseñanza, para dar libertad a los oprimidos, para hacer justicia a los pobres, para declarar el año jubilar o año de gracia del Señor, en el que ofrece perdón o amnistía a todos aquellos que tienen deudas, para llevar a todo hombre y a toda mujer a esos pastizales de aguas frescas, para que aquellos que se habían sentido derrotados por las fuerzas del mal ahora puedan superar todos esos ataques por la gracia del Señor y puedan sentir la satisfacción de la que nos hablaba el canto responsorial. Él viene a poner una mesa enfrente de nuestros enemigos, hacer que nuestra copa rebose, y muy a pesar de la envidia de los demás, podemos clamar a Dios como nuestro Dios y Señor. Pero Él quiere que así como nos ha dado el don de su salvación, de esa salud, de esa vida abundante, nosotros también atendamos la necesidad de los demás, aquellos que la sociedad denigra. El Señor quiere que nos identifiquemos con ellos. Cuando venga el Hijo del Hombre, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones. Aquí no se habla solamente de los cristianos, aquellos que creen en Dios o que ejercen una u otra religión. Aquí el Señor se refiere a que le pedirá cuentas a cada ser humano, porque Jesús vino a ser el que impera con su verdad en las conciencias de todo hombre y de toda mujer. O aun cuando se declaren ateos, de todos modos la voz de su conciencia debe dictarles cuál es la voluntad de Dios, de no descuidar a la persona necesitada,
Dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Dios tenía un plan para que cada hombre y mujer se preocuparan unos de otros. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era un inmigrante y me hospedaron. Estuve hambriento y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Estas son las obras de misericordia que el Señor nos dejó de tarea para que fielmente cumplamos con sus mandamientos. No solamente se trata de los 10 mandatos dados a Moisés o el decálogo, resumidos en el amor a Dios y al prójimo, sino también se habla hoy de las obras de compasión o misericordia que debemos ejercer con los más necesitados. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano y hermana necesitados que sí vemos? Seríamos unos mentirosos. Por eso se preguntarán aquellos que sin saberlo asistieron a ese rey que se ocultaba en la persona necesitada: ¿cuándo te vimos enfermo o necesitado de alguna cosa y te asistimos? Y el Señor les respondió: cuando lo hicieron con el último de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y de la misma manera responderán aquellos que ignoraron la necesidad de sus hermanos y no respondieron. Se hicieron los que no veían y cometieron el pecado más grave de todos, el pecado de omisión, que significa omitir o dejar de hacer el bien cuando pudiste hacerlo. Cuando viste un enfermo y no le visitaste, cuando viste un inmigrante que necesitaba de ayuda, bien sea de buscar la manera de arreglar su situación legal y no le ayudaste, o pudiste callar y llamaste la migra. Cuando supiste que alguien necesitaba y tú podías hacer algo por él o ella y te hiciste el que no podías ayudarle, cuando tú sabes que sí podías hacerlo. Fíjate cuánto ha hecho el Señor por ti y cuánto has dejado de hacer tú por tu prójimo necesitado. A Dios le vamos a dar cuentas de todas esas veces que pudiendo hacer algo por los demás y no hiciste nada. Que con su gracia nos da la oportunidad de servirle en el más pobre, en el que más necesita, porque lo hacemos por amor a Dios. Dediquemos esta canción a aquellos que con responsabilidad se han dedicado a servir a sus hermanos y hermanas y que lo han hecho desinteresadamente. Los cristianos debemos amar y hacer el bien y bien rezar. Y en el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar. Y en el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar. Porque tuve hambre y me diste de comer, ven a gozar, ven a gozar. Porque estuve enfermo y me fuiste a visitar, ven a gozar, ven a gozar. Y en el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar. Y en el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar. Porque tuve sed y me diste de beber, ven a gozar, ven a gozar. Porque estuve preso y me fuiste a visitar, ven a gozar, ven a gozar. En el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar. Y en el día del juicio Cristo nos dirá: ven a gozar, ven a gozar.
a gozar si eso es lo que has aceptado cuando vine a ti y me atendiste. Yo soy tu gozo, yo soy tu recompensa, dice el Señor. Una de las cosas que jamás debemos olvidar es que Cristo ya nos rescató de todos los enemigos. Sin embargo, no todos han sido derrotados por completo, porque en primer lugar, el Señor nos ha liberado de la causa o el origen de todo mal, que es el pecado. Dios, al enviar a su Hijo al mundo, nos ha salvado de acabar en una eternidad de condenación, porque habíamos perdido nuestra amistad con Dios. En segundo lugar, una vez que tenemos la gracia de los sacramentos, por el bautismo, por la comunión que recibimos en la Santa Misa, por la confesión de nuestros pecados, en la esperanza de que el Señor tenga misericordia de nosotros si somos humildes y tratamos de ser fieles cada día a su amor y a su justicia. En la esperanza hemos sido salvados de que la muerte sea el último enemigo en ser derrotado. El pecado y la muerte son los dos aguijones que nos tenían oprimidos, y ahora hemos sido liberados en la fe, pero no es suficiente. Es necesario practicar esa fe con la caridad. El amor completa la fe y la esperanza. Para eso es necesario ejercer el amor con toda nuestra libertad, es decir, estar preparados a dar cuentas a Dios de qué manera hemos obedecido su palabra. Si obedecemos sus mandamientos, estamos seguros de estar en paz con Dios. Pero si desobedecemos su voluntad, preparémonos, porque tenemos que dar cuentas hasta de una sola palabra que hayamos dicho mal, o de aquella palabra que callamos cuando deberíamos hablar, de cada acción que hicimos y que estuvimos contradiciendo la voluntad de Dios con nuestros hechos. Pero cada vez que hicimos el bien, nos debemos alegrar, porque Dios será nuestra recompensa. Es necesario que nos preparemos a la segunda venida de Cristo, no solamente al final de los tiempos, sino hoy en esta Eucaristía. Con esta misa no solo concluimos una etapa más de la historia de la Iglesia, sino sobre todo un paso más hacia la eternidad con Cristo, porque nos acercamos a ese día final donde daremos el último respiro, y como dice la palabra de Dios, el último enemigo en vencer será la muerte, y en Jesucristo tenemos ya la victoria asegurada. Si vivimos con Cristo de acuerdo a las obras que Él espera de nosotros, también viviremos con Él en una eternidad feliz. Pero si no vivimos de acuerdo a la ley de Cristo, entonces resucitaremos a una muerte eterna, a una condenación de la cual jamás saldremos, porque libremente usamos nuestros talentos para el mal y la perdición, y no supimos usar nuestra libertad para el bien y la salvación. En nuestras manos está decidirnos por el bien y la vida, y no por el mal y la muerte. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.